Estimados estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Carlos Cadamaño, soy psicopedagogo del Centro de Aprendizaje y profesor del CFG. En esta ocasión vamos a ver lo que tiene que ver con las temáticas de trabajo en equipo. Vamos a tener como objetivo, ¿cierto?, de esta sesión conocer los diferentes elementos, ¿cierto? Y también cuáles son los elementos principales que intervienen y conforman el trabajo en equipo, así como también las diferentes habilidades y competencias que se deben poner en marcha para lograr un trabajo en equipo eficiente y eficaz, ¿cierto? Que es hacia donde eh, está pensado este módulo. La idea es que las diferentes cosas que vayamos viendo, ¿cierto?, en este video, puedan ustedes, ¿cierto?, aplicarlo posteriormente a el trabajo que van a realizar a lo largo del semestre en el CFG, ¿cierto?, y que tiene que ver con poder levantar estos productos de aprendizaje o estos productos en función de las diferentes dificultades que ustedes van evidenciando. Entonces, bueno, y además, ¿cierto? Por un tema de intentar hacer esto más lúdico, vamos a ir viendo varios ejemplos, lo ambientamos, ¿cierto? Este video en League of Legends, entonces vamos a ir viendo algunos videos y también de otras cosas, por supuesto, pero ya algunos se habrán dado cuenta con el logo que está acá. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros es acerca de ¿por qué es importante el trabajo en equipo? ¿Cuál es la importancia? Porque de alguna forma uno confunde lo que es el trabajo en equipo con lo que es el trabajo en grupo. Entonces vamos a ir viendo también a lo largo de esta presentación que trabajar en equipo rinde muchos mejores frutos que trabajar en grupo. Entonces vamos a ver un pequeño video de por qué es importante el trabajo en equipo. Jugamos a League of Legends por diversión, aunque suele ser más divertido cuando ganamos. No es fácil triunfar en LoL. Para ganar una partida hace falta mucho más que habilidad individual y reflejos. La capacidad de coordinarse como equipo tiene un impacto muy importante en el devenir de la partida. De hecho, los jugadores más deportivos ganan a diario 1,7 millones de partidas más que los jugadores normales. El trabajo en equipo juega un papel mucho más importante en la liga de lo que muchos creen. Veamos más de cerca cómo puede afectar a vuestra partida. Digamos que empezáis una partida y uno de vuestros compañeros muere varias veces. Antes de que os deis cuenta, le entra un berrinche. En ese momento surge la eterna opción: comportaros como niños de 5 años con él, gritarle y llamarle de todo, porque obviamente eso servirá de mucho para hacer que la situación mejore. Lo que algunos jugadores no comprenden es que las remontadas no se consiguen insultando a los compañeros. La ira no gana partidas. Cada jugador negativo que tengáis en el equipo reducirá las posibilidades de victoria, del 54% si no hay ningún jugador iracundo a un 46% si tenéis 3. Y la cosa empeora a partir de ese punto. Por tanto, tiene más sentido centrarse en ganar. Ayudad a vuestro compañero, comprad guardianes o concentraos en vuestra calle para evitar que la ira llegue al chat. Los jugadores que mantienen el grupo unido ganan más partidas. Los jugadores que echan más leña al fuego sabotean sus propias posibilidades de ganar. La deportividad y el trabajo en equipo ganan partidas. El impacto del trabajo en equipo se puede observar también en tiempo real. No hay más que controlar el oro. Nuestros análisis demuestran una relación directa entre el comportamiento del equipo y el oro que son capaces de conseguir en una partida. En este caso, las cosas empiezan a ir cuesta abajo tras una emboscada fallida. Un jugador decide que el otro es un novato e inicia una discusión. Mientras tanto, el otro equipo se mantiene concentrado y consiguen los objetivos. A más objetivos, más oro. A más oro, más objetos innecesariamente potentes. A más objetos innecesariamente potentes, más GG. El poder del trabajo en equipo también se puede controlar a nivel individual. Los jugadores con un historial de buen comportamiento ganan un 10% más de partidas que el jugador medio. Por otra parte, un jugador con un historial de informes suele ganar de media un 35% menos de partidas. Está claro, los equipos que se ayudan unos a otros en los momentos difíciles tienen más posibilidades de ganar. Por tanto, la próxima vez que queráis ganar en LoL, recordad: el trabajo en equipo es la clave. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos... Bueno, ahora sí.
¿Qué es lo que nosotros entonces podemos rescatar de lo que acabamos de ver en el video? ¿Cierto? Que está planteado en función del juego League of Legends, que tiene que ver con el enfrentamiento de dos equipos en función, ¿cierto?, de lograr un objetivo que es conquistar básicamente la base del rival. Si esto lo llevamos, ¿cierto?, a lo académico, entonces nos encontramos que es muy parecido a lo que pasa, ¿cierto?, en un trabajo en equipo a lo largo del semestre. Nos enojamos con los compañeros, nos vamos evidenciando, ¿cierto?, los problemas, por lo tanto no los resolvemos, llega un punto donde finalmente estallamos y insultamos, planteamos cosas que a veces ni siquiera queremos plantear del todo, y eso finalmente, ¿cierto?, hace que el trabajo se vaya a las pailas y que finalmente no podamos lograr el objetivo principal. Entonces, para esto vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, ¿cierto? Por un lado tenemos que el trabajo en grupo siempre va a girar en torno a un líder. O sea, si el líder se cae, el grupo se cae. Si el líder se equivoca, el grupo se equivoca, y si el líder acierta, ¿cierto?, entonces el grupo acierta. Sin embargo, si se dan cuenta, es muy dicotómico esta forma de trabajar, más pensando en cómo trabajan, ¿cierto?, las sociedades modernas. Las sociedades modernas, ¿cierto?, se caracterizan por trabajar en equipo. De hecho, cuando nosotros nos vamos especializando en las diferentes áreas del conocimiento, en las diferentes carreras, ¿cierto?, que ustedes estudian, ustedes están haciéndolo no para trabajar en grupo, sino para poder, ¿cierto?, trabajar en equipo, para poder ser especialista en un área, ¿cierto?, y no tener que lidiar con una toma de decisiones gigantes y que a veces, ¿cierto?, no tenemos las competencias ni conocimientos necesarios para hacerlo. En cambio, el trabajo en equipo, ¿cierto?, que es lo que llevas a los diferentes a las diferentes agrupaciones, lograr los objetivos en forma de éxito, se caracteriza por promover el desarrollo de competencias. Esto es súper importante porque quiere decir que si mi compañero no lo está haciendo bien, entonces yo lo aliento a hacerlo de mejor forma, retroalimento su trabajo, no saco la confianza en él. Por el contrario, el equipo tiene que lograr cohesionarse para poder crear una sinergia positiva. El liderazgo es compartido, porque cada uno, ¿cierto?, tiene un rol dentro del equipo. Entonces cada uno es líder dentro de ese rol. Y esto es súper importante porque entonces si llegan al final del semestre y hay un compañero que falla, no se van a jugar la nota entre el 1 y el 7, sino que simplemente lo que tienen que hacer es, entre todo el equipo de trabajo, ¿cierto?, intentar llenar ese vacío, pero es mucho más fácil porque es solo una parte, ¿cierto?, lo que se está yendo, no es el trabajo completo. Lo que pasa muchas veces en los grupos, ¿cierto?, no vino el compañero que tenía el PPT y entonces se cae todo. Y las personas, ¿cierto?, además cuando trabajamos con esta visión de equipos tienen que o tienden a asumir una mayor responsabilidad, ¿sí?, porque entonces hay un compromiso que es constante con el equipo y con el objetivo de trabajo. En cambio, cuando se trabaja en grupo, ¿cierto?, si el líder finalmente no es un buen líder, el grupo no logra el objetivo y por lo tanto los demás, ¿cierto?, no se hacen responsables por las decisiones ni por la dirección que vaya a tomar el trabajo. Entonces, ¿cierto?, para poder evidenciar un buen trabajo en equipo hay una serie de competencias, ¿cierto?, que son imprescindibles para este trabajo. Tenemos en primer lugar el ciclo de la calidad, ¿cierto? El ciclo de la calidad va a hacer referencia a hacer buenas planificaciones, a llevar a una acción concreta lo planificado, en comprobar los resultados que esta planificación, ¿cierto?, está teniendo lugar y obviamente siempre hacer una supervisión o una evaluación interna sobre la planificación para poder mejorarla en el futuro. Otra competencia importante es la de construir un sistema de comunicación efectivo, ¿cierto? Y que tiene que ver con ser capaces de expresar ideas con palabras, ¿cierto? O sea, si hay un problema, evidenciar de forma positiva ese problema para poder darle una solución. Por ejemplo, permitir además a los demás miembros expresarse al respecto, o sea,
Todos tienen que tener una opinión frente a una dificultad, frente a una decisión que tome el equipo. Y además, ¿cierto? El equipo tiene que ser capaz de integrar las ideas, ¿cierto?, de los demás. O sea, si a mí alguien me dice que puedo hacerlo mejor, bueno, entonces trataré de retroalimentarme de esa forma para hacerlo mejor, por ejemplo. Además, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de reconocer el trabajo de los demás, ¿cierto? Los trabajos de las demás personas, que tiene que ver con valorar sus aportaciones, con valorar el esfuerzo de los miembros, ¿cierto? Y algo que es súper importante y que tiene que ver con el ítem anterior, que es comunicar aquello. Porque si a mí alguien no me dice que efectivamente lo que estoy haciendo, lo que estoy aportando está en una buena dirección, probablemente no pueda o me cueste mucho identificar un camino y por lo tanto puede que termine siendo algo totalmente diferente a lo que inicié y puede eso llevarme al error. Entonces es súper importante, así como comunicamos las cosas negativas, también comunicar las cosas positivas de los demás. En cuanto al ciclo de innovación, ¿cierto? Es importante pensar en qué competencias quiero desarrollar como sujeto dentro del equipo de trabajo. De pronto capaz soy eternamente el sujeto que sale a exponer y esta vez quiero, por ejemplo, dedicarme a hacer más investigación en los temas de trabajo y que otro exponga. Entonces uno también tiene que pensar, ¿cierto? Y organizarse mentalmente, ¿cierto? Para poder lograr esos objetivos, ¿sí? Porque si yo simplemente voy a trabajar y voy a hacer lo que me digan, probablemente el trabajo en equipo no sea constructivo para mi persona y me estoy perdiendo una gran instancia de crecimiento, más teniendo en cuenta que probablemente cuando ustedes sean profesionales lo que van a hacer es insertarse a equipos de trabajo. El ciclo de la sinergia es súper importante, ¿cierto? Y tiene que ver con conocer las competencias que desarrollan los otros miembros. Esto es súper importante y de nuevo vamos al tema de la comunicación. O sea, si yo en esta ocasión voy a querer desarrollar tales competencias, las tengo que comunicar al resto del equipo para que ellos lo sepan, ¿cierto? Y en función de eso podemos entre todos asignar diferentes funciones, porque si yo digo, bueno, ¿sabes qué? Este tema me gusta mucho y me gustaría mucho aportar con las referencias teóricas, entonces el equipo ya lo sabe y capaz otro entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no soy muy bueno exponiendo, pero este tema me acomoda, así que me gustaría exponer para aprovechar esto como una oportunidad. Entonces, de esta forma, las diferentes funciones se complementan y se cubre, ¿cierto?, lo que tiene que hacer el equipo en un 100%. Y por último, ¿cierto? Está el ciclo de la creatividad grupal, es algo súper importante que ustedes van a ir viendo a lo largo de las diapositivas, del video, perdón, que está de forma implícita y explícita en diferentes momentos. Y acá es cuando nosotros tenemos que ser capaces de prestar a los mensajes, atención a los diferentes mensajes que nos van comunicando los demás compañeros, construir finalmente el conocimiento en equipo. En el ciclo de la creatividad grupal es muy importante eso, o sea, ver el estado anímico del grupo de trabajo, del equipo de trabajo, perdón, para poder entonces decir y ser creativos en función del objetivo principal que nos hemos puesto, ¿cierto?, para poder trabajar la temática en cuestión. Bueno, además, ¿cierto?, de estas diferentes competencias que son importantes tener en cuenta a la hora de trabajar en equipo y que nos permite, por supuesto, organizarnos mucho mejor, hay una serie de habilidades, ¿cierto?, que se deben desarrollar y que es importante, ¿cierto?, desarrollar para este trabajo. A continuación vamos a ver un video que nos va a explicar y detallar en profundidad cuáles son estas habilidades. El trabajo en equipo es clave para alcanzar el éxito y lograr las metas en común. Por eso, vamos a presentar 7 factores claves que se deben tener en cuenta al momento de trabajar en equipo. Primero, comunicación asertiva. En un equipo es fundamental tener buena comunicación. Esto facilitará el intercambio de ideas y ayudará al respeto de los ideales del equipo. Segundo, respeto. Como lo habíamos mencionado, el respeto es un punto crucial, ya que de él depende que haya un buen desempeño como equipo. Tercero, tolerancia.
Es muy importante ser tolerantes. No todos tendremos la misma forma de ver las cosas, lo que dificultará un poco apoyar esas ideas. Por eso, debemos ser tolerantes y respetar las ideas de los demás. Cuarto, responsabilidad. Tener un horario definido en el cual se realicen las actividades y que cada uno cumpla con su deber ayudará a alcanzar el éxito. Quinto, creatividad. Este es un punto crucial. Tener la capacidad de crear y adoptar todo lo que se tenga al alcance ayudará a ir escalando y ser los mejores. Sexto, optimismo. Para el éxito del equipo es clave encontrar oportunidades en situaciones adversas, contagiando al grupo con buena actitud y mentalidad ganadora. Séptimo, empatía. Si todo sale mal, no debemos juzgar a nadie. No se sabe en qué situación se encontraba esa persona y por eso debemos ponernos en los zapatos del otro. Haces grupo. Definimos tu estrategia de juego. Entonces, muchachos y muchachas, si se van dando cuenta, ya sea un juego o ya sea un trabajo académico o ya sea un trabajo laboral, las habilidades, ¿cierto?, que nosotros tenemos que poner en marcha para poder trabajar en equipo son las mismas y son transversales. Por eso es tan importante poder evidenciarlas y explicitarlas, ¿cierto?, en este video para que ustedes las puedan considerar ahora en los próximos trabajos que ustedes puedan tener. Otro ejemplo de trabajo en equipo, porque no todo es League of Legends, ¿cierto?, es este que relata la historia de unos niños, ¿cierto? Y donde ponen además, y ustedes por favor hagan el trabajo de ir viendo cómo estos muchachos parten desde lo que hemos hablado hasta ahora, una planificación, desde el respeto, desde la creatividad, desde la motivación, desde la comunicación que tienen entre ellos, logran un tremendo objetivo y su trabajo, ¿cierto?, en que parte con un equipo pequeño se contagia al resto de la comunidad. Entonces, los invito a ver este video que es realmente muy bueno. ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนมอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิดทีมหมดแล้วเราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลกันพี่กับทีมตกหมึกจริงอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุเต็มไปหมดบอลตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้เพราะนี่แหละสนามของเราสนามนี้จะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะนี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรกเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วย
อนนั้นเราตื่นเต้นนะ แต่พอเอาเข้าจริง เราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ จังหวะเท้าของเราดีกว่า จากการเลี้ยงหลบตะปู แถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะ แล้วเราก็เข้าถึงรอบ 4 ทีมสุดท้าย วันนั้นฝนตกหนักมาก แถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำ เราเล่นกันไม่ได้เลย หมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูก เราสู้ไม่ได้จริงๆ เราไม่รู้จะทำยังไง หลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้ เราต้องทำอะไรบางอย่าง เราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้า มันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆ คู่แข่งสู้เราไม่ได้ เราเล่นดีขึ้น ทำได้ดีขึ้น เราตีเสมอได้ เราคิดว่าเราจะชนะ แต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละ เราไม่เสียใจหรอก ดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้ แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วย หลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไป วันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้ว แต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดี แล้วเรื่องของคุณล่ะ TMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB Make the difference. Entonces, como pudieron apreciar en el video, ¿cierto? Se van aplicando, ya sea de forma consciente o no, los diferentes elementos que hemos visto hasta ahora, que tienen que ver con el ciclo de innovación, el ciclo de la sinergia, la creatividad grupal, ¿cierto? Que no nace solo de un sujeto, no es que haya solamente un creativo en el equipo, el ciclo de la calidad, de construir un sistema de comunicación, ¿cierto? Que sea accesible para todos, ¿cierto? Y, por supuesto, reconocer el trabajo de los demás miembros. Y eso sumado a las diferentes habilidades que veíamos antes, como el respeto, ¿cierto? La tolerancia, el apoyo, etc. Bueno, además, ¿cierto?, de estas competencias y de estas habilidades que es necesaria desarrollar para el trabajo en equipo, también hay algunas funciones que son muy importantes tener en cuenta y que sobre todo están puestas para asuntos que tienen que ver más con lo laboral y también, ¿cierto?, con lo académico. Entonces, estas nuevas funciones, ¿cierto?, para el funcionamiento del equipo nos van a ayudar a lograr nuestra victoria. Entonces, comencemos con la primera. La primera función es la de crear soluciones y resolver problemas, porque nosotros, ¿cierto?, nos vamos a, y ustedes en realidad se van a juntar ahora en equipo durante este semestre justamente para esto, para pensar diferentes problemas y cómo ustedes van a crear una solución, ya sea teórica, práctica, frente a esta dificultad que ustedes levantan. Cuando hablamos de crear soluciones y resolver problemas, nos referimos a que tenemos que ser capaces de generar nuevas ideas, propuestas, ¿cierto?, de trabajo en función de estos problemas que son complejos, ¿sí? Y obviamente hay personas que asumen aún más esta función dentro del equipo que otras, y estas personas, ¿cierto?, que asumen esta función son las llamadas o los llamados cerebros del equipo. Los cerebros del equipo tienen como gran característica, ¿cierto?, que son capaces de generar muchas ideas, ¿cierto?, y estas ideas además suelen ser muy originales. Generalmente prefieren soluciones que son muy acabadas, no son muy amigas de lo simple.
y los motivan, ¿cierto?, los trabajos que permiten poner en práctica su imaginación. Entonces, si bien es cierto, esta persona, estos cerebros del equipo son los que van a dar la mayor cantidad de ideas, también hay que poner en práctica todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, no tiene por qué ser la única persona que lo haga, por un lado, y por otro lado, el equipo, ella no decide por sí solo que esa idea que se ocurre va a ser la mejor. O sea, frente a este tumulto de ideas, el equipo, ¿cierto?, va a poder decidir y va a poder hacer una buena planificación para lograr su objetivo. La segunda función, ¿cierto?, que podemos encontrar en el trabajo en equipo es la de explorar, ¿sí? Y esta función de explorar tiene que ver con ser capaz de indagar e informar sobre ideas o recursos que se encuentran fuera del equipo de trabajo. O sea, de alguna forma, cada persona que conforma el equipo tiene una idea base, o sea, tiene un conocimiento base que le permiten desarrollarse como parte del equipo. Sin embargo, muchas veces se necesita hacer contacto externo, ¿cierto? O negociaciones externas que permitan traer mayor información al equipo. Y estas personas también actúan mucho por intuición y se les llama, ¿cierto?, los exploradores o las exploradoras de recursos, ¿sí? Son aquellos que van a traer al equipo de trabajo mucha información nueva, van a recolectar muchos nuevos elementos. La función 3, ¿cierto?, es la de impulsar, y tiene que ver, ¿cierto?, con generar actividad y prosperar bajo presión, algo que es súper importante en la universidad, ¿cierto?, y que es inyectar vitalidad al equipo, motivar al equipo, algo que es fundamental. Un equipo que no tiene motivación difícilmente va a poder, ¿cierto?, avanzar o profundizar su trabajo. Simplemente va a tener un objetivo, un equipo desmotivado va a tener un objetivo, no sé, sacarse un 4 y por lo tanto su trabajo va a ser de muy mala calidad o muy baja calidad en comparación con otros equipos que su motivación va a ser, no sé, adquirir conocimiento, desarrollar competencias, dar solución a los problemas y donde entonces, por supuesto, su nota se va a incrementar y el resultado también. Y las personas que asumen esta función son las impulsores, ¿cierto? Impulsoras del equipo, ¿ya? Y tienen como grandes características, ¿cierto?, que siempre están dispuestos a hablar con las personas del equipo en forma clara y directa, ¿cierto? A veces puede resultar autoritario, entonces también ahí está la regulación que haga sobre el resto del equipo de esta persona, porque está bien, yo puedo quizá ser el sujeto o el ente que dentro del equipo traiga a palestra los diferentes problemas, pero no necesariamente tengo que tener también las soluciones o mi decisión va a tener que prevalecer sobre el resto, por el contrario. También son personas que cuestionan mucho los puntos de vista de otros, algo que es súper importante. A veces cuando no se cuestiona el equipo su propio trabajo, entonces es un trabajo más bien lineal, que no es ni tan bueno, pero tampoco es tan malo, es más bien conservador. Entonces es muy importante la función que hacen estas personas, ¿cierto?, de poder criticar constructivamente, por supuesto, tanto su propio trabajo como el de los demás para poder encontrar mejores soluciones, ¿sí? Son sujetos muy líderes estos. Otra función, ¿cierto?, la función número 4 es la de coordinar al equipo, ¿sí?, que tiene que ver con dirigir un grupo de personas, ¿cierto?, que tienen, por supuesto, distintas habilidades y características, ¿cierto?, y estas personas son los coordinadores del equipo, que tienen que ser personas que logran ver justamente cuál es la habilidad y la característica personal de cada uno en función de poder potenciar aquello en el logro del objetivo principal del equipo. Y estas personas tienen como cualidad que detecta cuál es el aporte que puede hacer cada sujeto del equipo, cuáles son sus habilidades. También es una persona que logra integrar los puntos de vista. Entonces, si se dan cuenta, logra el coordinador, por ejemplo, complementar mucho lo que hace el impulsador, porque es capaz de escuchar la opinión de este sujeto, de escuchar la crítica que hace el equipo y poder coordinar una vía de solución, ¿sí? Estas personas son muy buenas creando los objetivos de trabajo, ¿cierto? Y también el plan, cómo poder llevar a cabo ese plan de trabajo tal vez con fechas, con objetivos más chiquititos, etc.
La quinta función, ¿cierto?, de los equipos son las de tener la capacidad de observar y analizar, ¿cierto?, que es analizar los problemas y evaluar ideas y sugerencias, sopesar los pros y los contras de las diferentes alternativas. Las personas que asumen esta función son los evaluadores del equipo y es muy importante porque de alguna forma evaluar no es lo mismo que levantar una crítica al equipo o plantear un objetivo. Cuando hablamos de evaluar, ¿cierto?, las diferentes cosas que van pasando, es que nosotros también vamos viendo si es que el trabajo está siendo eficaz, si el trabajo está siendo eficiente, si finalmente lo que el coordinador dijo como plan de trabajo se está logrando o no, porque una cosa es que puedo ser muy bueno creando un plan de trabajo, pero seguramente no sea tan bueno cumpliendo el plan de trabajo. Es como algo que sucede mucho. Entonces los evaluadores acá tienen como grandes características, ¿cierto?, que aportan soluciones razonables, ¿cierto? También son muy buenos juzgando lo que pueda establecer el coordinador, lo que pueda establecer el impulsor, ¿cierto? Lo que pueda traer el explorador, lo que pueda aportar, ¿cierto?, el cerebro. Es muy importante lo que hace el evaluador porque puede integrar todos estos puntos de vista, pero en forma imparcial. Entonces, muy bueno ayudando a solucionar los conflictos que pueda ir teniendo el equipo de trabajo de una forma objetiva. Entonces, y además, ¿cierto?, en situaciones difíciles, ¿cierto?, es capaz de además mantenerse sereno y razonable. Entonces, muy importante lo que puede hacer este sujeto, y tener a alguien de estas características en el equipo también permite poder descomprimir, ¿cierto?, muchas veces lo que el equipo de trabajo está haciendo. La función número 6 es la de cohesionar, ¿cierto? Y que es cuando se prevén, ¿cierto?, que surjan problemas interpersonales entre los miembros del equipo, ¿cierto? Y tienen como gran función mantener la armonía, por lo tanto, ¿cierto?, de las diferentes personas que integran el trabajo. Estas personas, ¿cierto?, se llaman cohesionadores y tienen como grandes características, ¿cierto?, que se llevan bien con cualquier tipo de persona, están dispuestas, ¿cierto?, siempre a mostrar interés en función del objetivo común que tiene el equipo, se esfuerzan mucho en conocer a sus compañeros, ¿cierto?, y el trabajo lo motiva cuando siente que está creando buena relación entre los compañeros. Entonces es súper importante esto porque a veces sucede que los equipos de trabajo se terminan convirtiendo en grupos porque justamente no hay una persona que haga el engranaje, ¿cierto?, entre los diferentes miembros, y entonces se terminan dividiendo lo que hay que hacer, y a veces, ¿cierto?, como no hay nadie que cohesione eso y que sea capaz de integrar las diferentes visiones, entonces se desploma lo que se hace y no se llega a un muy buen resultado. Entonces es súper importante la capacidad de cohesión que puede tener un equipo de trabajo. La función 7, ¿cierto?, es la de implementar, y mientras voy explicándole, vamos a ir viendo este video. Entonces, ¿cierto?, cuando hablamos de implementar es llevar la teoría a la práctica, saber determinar lo que es factible, ¿cierto?, hacer, ¿sí?, ver si es que podemos ser capaces de realizar todo lo que está establecido que debe hacerse, ¿cierto?, y las personas que asumen esta función son los implementadores del equipo. Y estos sujetos, ¿cierto?, son capaces de detectar si una idea o un plan sirve para resolver una situación, si hay o no hay una organización. O sea, si de pronto está muy mal organizado el equipo, este sujeto va a saltar inmediatamente porque va a decir, bueno, esto no se puede implementar. Tienen la capacidad, ¿cierto?, para hacer que las cosas funcionen, ¿cierto?, en función de las metas propuestas en el plan de trabajo. Y si no hay objetivos claros, estos sujetos son muy pasivos, o sea, son muy buenos ejecutando el plan de trabajo, pero no necesariamente, siento, creándolo o estableciendo, motivando ellos al equipo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, la capacidad de implementar que tenga el equipo en forma global es fundamental, porque si finalmente no somos capaces de las ideas trasladarlas al mundo, ¿cierto?, real, más concreto, entonces probablemente todo queda en muy buenas intenciones. Entonces, como podemos ver en este video, hay un tremendo plan de trabajo. ¿Y qué es tremendo plan de trabajo? Porque
podemos ver cómo se está llevando a la práctica, o sea, cómo ese plan que seguramente tenía una teoría o que en teoría va a funcionar, está funcionando. Isn't it nice when things just work? Entonces, ¿cierto? La función de implementar es fundamental. La función número 8, ¿cierto? Es la de finalizar, ¿cierto? Y que va a requerir una concentración y exactitud en las tareas, ¿cierto? Aquí ya en este nivel no debiesen haber errores, ¿cierto? Tanto ya sea en los proyectos como en las tareas que se definieron en otros momentos del trabajo. Entonces acá es súper importante urgir y cumplir los plazos, ¿cierto? Preocuparse porque sea un trabajo bien depurado, que no sé, si es académico, por ejemplo, que no tenga falta de ortografía, que esté bien redactado, quizás, o que vaya a cumplir, ¿cierto? Que los contenidos que estén incluidos en el trabajo sean los contenidos que se están solicitando. Y estos, ¿cierto? Estas personas que asumen esta función son los finalizadores del equipo. Entonces, ¿cierto? Ellos se destacan por que una vez que empiezan las tareas las finalizan, ¿cierto? Son bastante perfeccionistas, ¿cómo se llama? Intenta evitar que hayan descuido en la realización del trabajo, se motiva mucho, ¿cierto? Cuando tiene que hacer una tarea a la vez. O sea, si a estos sujetos de pronto que tienen por sobre todo esta característica se les asignan muchas tareas a realizar al mismo tiempo, finalmente colapsan. Y siempre trata de garantizar, ¿cierto?, que todos los trabajos se hagan bien, incluso en sus detalles más pequeños. Por lo tanto, es súper importante esta función de finalizar que tenga el equipo de trabajo, ¿sí? Porque si un equipo hizo un plan de trabajo, lo desarrolló, digamos, en los plazos establecidos, pero finalmente el producto final no es de tan buena calidad, entonces van a haber algunas dicotomías, ¿cierto?, que no van a permitir cumplir con el objetivo planteado. Y finalmente, ¿cierto?, está la función número 9, que es poseer conocimientos específicos sobre el proceso que se trata de mejorar, y que es que las decisiones que se van tomando, ¿cierto?, siempre están basadas en un conocimiento profundo y en la experiencia, ¿cierto?, sobre ese conocimiento o sobre ese trabajo que se va a realizar. Entonces, las personas que asumen esta función son los especialistas del equipo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un programa, seguramente la función que tenga el programador va a ser muy diferente a la que tenga el diseñador visual de un programa, por ejemplo. Entonces ahí es muy importante ser especialista dentro del equipo, tener esa capacidad de poder especializarse y poder evidenciar los diferentes momentos. Para esto, ¿cierto?, vamos a ver un video cortito de un personaje que ustedes van a conocer y que evidencia muy bien esto. Keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committee. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so
what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people have worked for you. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Entonces, ven, muchachos, que son muchas las cosas que tenemos que trabajar para poder lograr un trabajo en equipo eficiente y eficaz en función del objetivo que se propongan. Por lo tanto, les invito a poder poner en práctica estas diferentes habilidades, competencias, ¿cierto? Que se han puesto ya sea en los diferentes momentos del video o en los cortos que se han ido mostrando. Y por supuesto, para finalizar, un buen pentakill en equipo donde se logra el objetivo planteado en un 100%. Tenemos un follow en este momento, Mike Cursey Mid. Tenemos, muchas gracias por tu follow. Y bueno, sigamos en este momento con la partida. Minuto 38 con 18 segundos. 34 para Haru Gaming, 33 para Michairuti. Son 3 contra el pobre Renington. Viene la programación de la Reina de Hielo. Qué buena definitiva por parte de Nami. Se lanza de nuevo Kog'Maw de lo lejos y no logran darle por nada del mundo. Kog'Maw de nuevo. Buen posicionamiento. Podría llevarse un asesinato. Se lleva el asesinato doble de Alistar y por supuesto de Zed. Buena de nuevo. Kog'Maw llevándose el asesinato triple. Puede buscar el asesinato cuádruple. Se lleva el asesinato cuádruple. Podría estar buscando un penta. Vamos a ver si Mokai está bien preparado para recibir a esta larva. Le dan la velocidad necesaria para poder buscarlo. Ahí viene. Ataque repetitivo. Velocidad de ataque imparable. Podría llevarse el asesinato. Podría llevarse el pentakill. En este momento, minuto 39,09. Un pentakill por parte de este Kog'Maw en vivo y en directo para todos ustedes, para toda Latinoamérica en este momento. Haru Gaming remonta la partida de una forma increíble, llevándose así, señoras y señores, un pentakill y con eso la victoria. Bueno, con este último video llegamos a la finalización, ¿cierto?, de esta presentación que tenía que ver con trabajo en equipo. Finalmente en ese último video también, ¿cierto?, más allá del juego, insisto, se vio todo, o muchas cosas de las que hablamos todo el tiempo. O sea, si el personaje que hace el pentakill no hubiese sido apoyado por el resto de su equipo, ya sea absorbiendo el daño, ya sea acompañándolo, dándole velocidad para que persiga al rival, etc., no se hubiese logrado el objetivo de derrumbar la base del contrincante. Entonces, para eso, para lograr esa cohesión como equipo, se tiene que poner en práctica todos los elementos que se han visto anteriormente y que van desde algunas cosas éticas como el respeto, ¿cierto?, como la tolerancia, hasta cosas más puntuales, ¿cierto?, que tienen que ver con una buena planificación, insisto, una buena definición de roles dentro del equipo de trabajo y donde todos son buenos líderes, donde todos pueden retroalimentar el trabajo del compañero. Así que eso por esta ocasión. Me despido, que estén muy bien todos. Hasta luego.